Hola, bienvenidos una vez más a otra conversación, otra platiquita, en esta ocasión no de café ni de sillón, pero sí con una persona que no nada más quiero, admiro y que además me ha tocado la suerte de estar en algunas situaciones, a veces creo que de las más vulnerables y que nos marcan. Pero bueno, te cuento rapidísimo quién es Carol Pérez. Bueno, no nada más, es una gran emprendedora. De hecho, el año pasado lanza un proyecto que además yo le tengo un especial cariño porque además fui parte de él, que es Bomtea. Si no lo conoces, no lo has escuchado en mis redes sociales, te invito a que también te metas a investigar un poquito de qué se trata. Pero deja tú que sea emprendedor y que tenga unas habilidades increíbles que obtuvo de muchísimos años trabajando en los corporativos más cool que te puedas imaginar, sino que también es una mujer que a través de la parte de estudios, que en este caso una maestría en storytelling, después lo ha perfeccionado y sobre todo le ha puesto su sello sumamente único y distintivo en algo que no nada más se ha vuelto una gran estrategia de ventas, sino que también empieza a ser parte de lo que hoy se comprueba que nos puede construir y transformar. Y por eso precisamente se me hizo súper importante hacerle manita de puerco y decirle, Carol, tienes que venir a contarnos todo este mundo maravilloso que es el storytelling y que de nuevo no es nada más una estrategia de marketing, no es nada más una estrategia de venta que hoy está de moda. Creo que la importancia y la trascendencia está justamente en encontrar el para qué realmente podemos y sobre todo debemos de contarnos historias. Muchas gracias por estar aquí, Carol querida. Envidiosa Gracias yo, a ti. envidiosa yo de tu paraíso y me encanta que por lo menos esto nos está acercando, caray. Total, mil gracias por tenerme acá. Estoy muy emocionada de compartir todo contigo, como siempre, porque la admiración es mutua y con tu audiencia, así que gracias. Muchas gracias. Oye, creo que tenemos que empezar con cuadritos uno. Se habla Sí, mucho del storytelling y yo creo que mucha gente ya sabe qué es el storytelling. Pero si sí. tuviéramos que irnos con cuadrito uno, ¿qué es el storytelling? La gente piensa, sobre todo cuando vienen a mi curso, vienen con que, bueno, storytelling es una lista de técnicas específicas, paso 1, paso 2, paso 3, que les voy a dar para hacer buenas historias. La realidad es que sí, existen un grupo de mejores prácticas, pero el storytelling en el fondo es comunicar mensajes del corazón, emociones tan profundas que la gente pueda conectar con tu mensaje. Entonces, me dicen, bueno, pero eso no aplica para las marcas. Sí, sí aplica. Fíjate que desde hace muchísimos años se está hablando de love marks. ¿Qué son love marks? Son marcas que hablan en un lenguaje de emoción, que le despierta emociones a las personas. Un Coca-Cola lleva toda la vida hablando de felicidad, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la felicidad con Coca-Cola? Pues antes no significaba nada. Y luego cuando metieron ese storytelling, ahora se asocia directamente. Entonces, si tenemos que definirlo en un cuadrito, es comunicar emociones para generar vínculos reales con tus audiencias. Eso es lo que significa el storytelling. Ahora, eso yo creo que desde el punto de vista de marketing y de negocios. En la vida más real, porque además el storytelling no nada más aplica si eres una marca, sino todos estamos contando historias. Todo el día. Storytelling, desde el punto de vista más terrenal, más humano, más ligero y más sobre todo sanador. Mira, el storytelling a nivel de los seres humanos es básicamente la habilidad que tenemos de ser o no vulnerables, Ren. Eh, yo siempre cuento la historia de cómo llego yo un poco a enamorarme tanto del storytelling. Yo hice una maestría en algo que se llama Integrated Marketing Communications, que al final es cómo utilizas el poder de la comunicación para inyectar a todas las áreas de tu empresa y que realmente sea cost efficient o que sea más eficiente en términos de costos, de simplicidad, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo a clavarme en el tema de storytelling, cómo hacen historias poderosas en el mundo, llegó un TED Talk que a mí me marcó la vida y que me dieron en esta maestría, que habla de que hay mucho más en la vida que la búsqueda de la felicidad. Y es una investigadora de Nueva York que concluye, después de muchos años de investigación, que hay 4 cosas importantes que tiene que tener un ser humano para ser feliz o para sentirse pleno. Una es sentir que pertenecen a un grupo de personas. Entonces, eso en inglés se llama belonging. La segunda es tener una meta clara que te permita a ti ir a hacer algo todos los días que te motive. El tercero es la trascendencia, tener todas esas actividades a diario que nos encantan, que nos hacen sentir vivos, etc. Y la cuarta es el storytelling. ¿Y qué es el storytelling en ese contexto? La historia que te dices tú a ti de ti misma y la historia que te dices de lo que te rodea. Ok. Entonces,
cuando yo llego ahí, a mí me abre los ojos porque digo, claro, ¿cuál es la historia que tú te dices de ti misma? ¿Cuáles son las palabras que tú has escuchado desde pequeña? Entonces te empiezas a clavar en temas como las creencias limitantes, por ejemplo. ¿Por qué te dices esa historia? Bueno, porque desde pequeño te contaban que, entonces esto va de la mano, y ahí va lo que tú dices, a nivel terrenal, a nivel espiritual, a nivel de ser humano. El storytelling forma parte de una historia de éxito o de fracaso, de verte gorda o verte flaca. Depende de lo que tú te dices a ti mismo, es como ves el mundo, son los ojos como ves el mundo. Las personas que tienen la habilidad de comunicar un storytelling poderoso son personas que han hecho las paces con toda esta historia que tienen atrás y que tienen la valentía de ser vulnerables. Entonces, si hay que adentrarse en el tema de qué implica un storytelling para un ser humano, para estar bien, yo siempre lo divido como en 5 partes fundamentales. Es, uno, atreverse a ser vulnerable. La vulnerabilidad lo vemos como algo malo, pero es lo más valiente que existe en el planeta, porque es, al final, el poder que tú tienes de conectar con tus emociones y de atreverte a superar el miedo para contar eso que para ti es una verdad. Entonces, vulnerabilidad es el paso 1. Número 2, la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? La práctica constante de la vulnerabilidad. ¡Qué bonito lo defines! ¡Claro! Si tú ya eres vulnerable y te atreves a hablar de tus emociones, de cómo eres tú, de cómo ves las cosas en la vida, entonces comienzas a ser auténtico porque te quitaste todas esas capas y estás en constante exposición de tus emociones. Entonces, vulnerabilidad, autenticidad. Después llegamos al punto de destapar los miedos. O sea, por ejemplo, yo lo he trabajado mucho y yo sigo teniendo miedo de hablar de ciertas cosas, ¿no? Ok. En público, que sé que son muy importantes para el éxito de mi storytelling. Pero todo el tema, por ejemplo, en mi caso de brujeo, que yo siempre hablo de brujear como, para mí brujear es técnicas alternativas para yo conocerme mejor y sentirme bien. Hasta el momento que yo no superé ese miedo de decir, sí, a mí me gusta ese mundo más espiritual y más esotérico, no comencé a tener el impacto que quería mi storytelling. Entonces, superar tus miedos, verlos a la cara y decir, sí, ya soy auténtica, pero voy a ir un paso más de la autenticidad porque voy a superar esos miedos y seguir, digamos que es la tercera, y ya la cuarta es la consistencia. Ok. Tú tienes que tener la consistencia en tu storytelling. Si yo paso todo el día diciendo que soy amor, y pongo un video siendo hater, Claro. estamos mal, ¿no? Porque ahí ya la gente comienza a decir, ¿qué está pasando? Que es lo mismo que tener una pareja. Tu storytelling con tu pareja es, si tú te estás pintando en ese momento como una persona amorosa, que lo apoya en sus proyectos, etcétera, pero pasas todo el día reclamándole a esa Claro. persona, no tienes un storytelling consistente. Entonces, ya una vez que tú tienes esas 4 cosas listas, ya te quitaste las capas y las identificaste, llega la quinta, que es la técnica, que es un poco lo que podemos leer en el internet, podemos buscar libros de storytelling que te dicen, bueno, mantén la mirada en alto, ¿no? Como que todas un poco estas técnicas más visuales de cómo te ves, cómo presentas. Entonces, pero yo siempre digo que para mí eso es lo último. Si tú no trabajas las primeras 4, esta no te va a salir tan bien. Se va a ver forzada, no se va a ver auténtica, no va a conectar. Y concluyendo todo esto así en una frase, mi Ren, lo que yo siempre le digo a la gente es, el storytelling tiene la habilidad de conectar igual que el amor. Ok. El storytelling, cuando tú cumples con todos estos requisitos, son mensajes que te salen del corazón. Y cuando te salen del corazón, conectan. Entonces, a mí mucha gente me dice, bueno, no, yo quiero que en 2 clases me ayudes a cambiar mi storytelling. Bueno, eso es un trabajo interno heavy. Yo lo que hago es coachear a la gente en ese proceso de, ok, ¿qué te hace sentir vulnerable? Atrévete entonces a practicar esa vulnerabilidad con la autenticidad. Atrévete entonces a quitarte todos los miedos, sé consistente. Y una vez que llegas ahí, trabajamos en cómo te ves, cómo presentas, etcétera. Pero bueno, eso es como un pequeño wrap-up de cómo De mi todo eso. approach. Ahora, una pregunta. Creo que hoy en las corporaciones, y te lo digo porque yo tengo la fortuna de trabajar con muchas,
donde efectivamente a mí me contratan, sobre todo para la parte de la imagen pública, de los speaker trainings, Sí. sin el tema de storytelling, porque yo como tal no soy experta y siempre he dicho zapatero a tus zapatos. Sin embargo, muchas de estas empresas sí buscan que su gente se vuelva contadora de historias. Pero en un mundo corporativo, ¿qué Ujú. tanto puedes entonces con estos 5 puntos que de nuevo es romper mucho la creencia de que es técnica, que efectivamente sí, pero es lo último y yo siempre lo que he dicho, es la consecuencia, es el resultado de todo Es lo que el ya resultado. trabajaste dentro. ¿Qué tanto entonces pueden llegar a conectar con esta herramienta que sí es súper efectiva si sale desde el corazón, si no están dispuestos a trabajar los primeros 4 pasos? Mira, te puedo decir esto con mucha certeza porque yo pasé por este proceso desde Twitter, desde mi etapa de Twitter, luego Lyft y luego cuando llegué a WeWork Latinoamérica. Existe una manera de que tú como corporativo hagas una narrativa, que es la base de un storytelling, que es la historia que tú cuentas, ¿no? Hagas una narrativa desde la vulnerabilidad, hagas una narrativa desde quitarte los miedos, etcétera. Mi primera misión en todas estas empresas siempre fue sentarme, a hablar con los fundadores o con los altos directivos, ¿no? Y era, ok, ¿por qué creaste tú esta empresa, por ejemplo? Eh, ¿Cuál fue el momento más difícil que tú tuviste? ¿Cuál es el reto más grande que tienes hoy? Eso es vulnerabilidad. Eso es tú Claro, atreverte en público a decir todo lo que nadie dice, ¿no? claro. Si tú partes en una historia a nivel general, ojo, y que esta historia al final, una vez que tú tienes clarísima todos estos puntos, tú la repartes en la empresa a todos los niveles y eres consistente, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes eso definido, tú lo que tienes como speaker o digamos como storyteller es que hablar de este storytelling general, la narrativa colectiva, como le llamo yo, y luego irle inyectando tu narrativa individual. Ok. Que a ver, cada vez hay más apertura, porque fíjate que, bueno, en la mayoría de los eventos, tipo TED Talk, etcétera, tú puedes apegarte a una narrativa colectiva, ¿no? Que es, bueno, así empezó la empresa, estos son los retos, y luego le metes tu parte. Yo estoy más emocionado que nunca de ser parte de este reto. Pero no tienes que tú decir tus miedos y no tienes por qué decir esos miedos y esa vulnerabilidad viene de la narrativa de la empresa. Ok. Luego, la emoción que tú le metes como ser humano es la emoción positiva. Es la emoción de yo quiero ser parte de esto porque para mí esto significa X. Entonces, yo lo que he visto en el progreso del tiempo, y ahorita que yo también estoy dando cursos de storytelling para empresas, Ren, es que hay cada vez más apertura de la gente de integrar toda esta narrativa colectiva a Ujú. su speech, un poco porque entienden y ven la emoción que a ellos mismos les genera. Por O sea, me supuesto. da risa porque en el momento que yo entro y digo la teoría, la gente está como que, esto me suena muy hippie, me suena muy raro. En el momento que yo agarro esa historia de ellos y la reescribo con emoción, ¿no? Los primeros 4 años fueron difíciles y pensábamos que íbamos a quebrar porque nadie creía en nosotros. Y me dicen, uy, se me puso la piel chinita. Digo, esa es la emoción que tú quieres generar en el colectivo. Entonces, Claro. creo que ahí comienza a cambiar esa mentalidad y yo lo vi pasar por 3 años de mi historia, los últimos 3 años corporativos que tuve, Ren, era una locura. O sea, nos montábamos en la misma tarima que Richard Branson, que la primera mujer que llegó a la luna. eh, y de repente la gente se paraba y lloraban y se acercaban y decían, wow, me interesa conocer tu producto porque me parece una locura lo que estás haciendo. Eso es el poder de la emoción. Cuando la gente puede ponerse en tus zapatos y decir, yo quiero algo de eso, ese es el poder del storytelling. Y bueno, y por eso es que está de moda, porque cada vez lo entienden más las marcas. Pero yo no sé qué tanto vaya a estar de moda o como toda buena práctica, ejemplo, ¿no? Yo creo que Kotler en su momento nos dejó las 4 Ps en el mundo de marketing y siguen estando vigentes, aunque a lo mejor y el place ha cambiado un poquito, pero sigue estando en place a lo mejor ahora online, pero creo que son cosas que yo sí creo que llegaron para quedarse. Y más por todas las Sí. investigaciones que hay alrededor justamente de cómo se toman decisiones, de todo este tema del neuromarketing, 100% tienen que ser no de nuevo estrategias, sino ya formas que Mm, habiten y convivan con nosotros de una manera como muchísimo más cercana. Porque más ahorita que lo decías,
Qué interesante es entender este storytelling corporativo también para el nuevo tipo de liderazgo que es necesario implementar en las Mm, empresas. Hoy estos líderes transformacionales, la única manera en que van a poder justamente transformar va a tener que ser de conectar. Y entonces no es nada más tener un speech corporativo, sino creo que también hasta ellos van a tener que empezar a trabajar desde esta parte de claro. marca personal para construir una narrativa que conecte y que mueva corazones. Consistente. Mira, parte, ahorita que tú lo mencionas, parte de mi trabajo en WeWork, nosotros hablábamos mucho del tema del futuro del trabajo y la estadística que yo tuve que recolectar, a mí me voló la cabeza. Durante muchos años, y bueno, después del boom del Internet, nosotros seguíamos pensando, Renata, que con el Internet la gente se iba a ir al campo, a la Patagonia, a Acapulco, frente al mar a trabajar. Y fíjate lo que nos está costando a todos los seres humanos esta pandemia, que queremos volver a la oficina. ¿Por qué es eso? Porque el ser humano necesita conexiones humanas. Claro. La estadística dice que el 75% de las personas van a vivir en grandes ciudades para 2025, o sea, 2025, porque la gente cada vez se siente más aislada y más sola y necesita conexiones humanas. Con todo el tema de infraestructura, que era parte de, bueno, WeWork evidentemente siendo un coworking, lo que estudiábamos, te quedas loca de pensar que la gente en las grandes ciudades pasa el 80% del tiempo en edificios. ¿Qué significa eso? Que tú estás en un espacio pequeñito en donde convives con un montón de gente y necesitas ser escuchado, necesitas conectarte a nivel emocional con esos seres humanos, porque tú, hay también muchos estudios, Brené Brown, que es una escritora que yo amo y adoro, dice, no hay momentos de mayor soledad que cuando estás en grupo, porque son los momentos en donde te sientes menos reconocido o más reconocido. Entonces, en el tema de employee engagement, por Ujú, ejemplo, ujú. si tú entiendes este background, entiendes que la gente necesita conexión humana, que la gente hasta estando en grupo se siente sola, que la gente necesita belonging, necesitan pertenecer a una comunidad, que la gente necesita trascendencia, o sea, experiencias que le permitan sentirse vivo, que la gente quiere ser escuchada a través de su storytelling. Si tú entiendes este background, no hay duda que el futuro del trabajo tiene que ser más bondadoso, tiene que ser basado en vulnerabilidad, tiene que ser basado en un liderazgo que una a la gente y la haga sentir bien. No es un tema de los millennials también, que es algo que me parece importantísimo. Yo cuando hablo de estos temas en audiencias corporativas, siempre va a haber el baby boomer que Claro. me dice, esos son ustedes los millennials, pero yo les digo, no, mira, es que sabes que los millennials comenzamos con esta tendencia, por supuesto que sí, pero ya vamos por la generación triple X, triple Z, Ujú. que es aún más avanzado que nosotros en este tema. Hoy en día, la fuerza laboral, la mayoría somos millennials, pero seguimos evolucionando y si no haces catch up, te quedas atrás. Claro. Ay, Porque porque Silicon Valley ha tenido el éxito que tiene, porque ese modelo de play y work metido en un mismo espacio tiene sentido. Yo soy una gran prueba de ello. Yo no me quise salir nunca de startup. Yo pasé de CNN en español, que era corporativo, Turner Broadcasting Inc., cubículo gris, ojo, aprendí infinito, amo esa empresa con todo mi corazón, pero pasé a Twitter, en donde a mí me consentían, me daban de comer, me traían eh, un día a un TED Talk, a una persona que me inspiraba, y el día que yo me tuve que ir de Twitter, yo lloraba y me tuvieron que sacar arrastrada así por los pasillos, porque para mí era la cosa más divertida del mundo, era el trabajo, y le daba todo mi tiempo, Ren, claro. con amor. Oye, ¿sabes qué? Espérame, es que esta conversación ya se desvirtuó, pero no quiero dejarte, porque toda esa experiencia que traes, me encantaría, a ver si te late, que en otra conversación nos platiques no nada más de, a lo mejor, estos tips que tú ya puedes vivir para balancear tu vida, sobre Ujú, todo cómo a través de ciertos hábitos como la vulnerabilidad, nos puede ujú. justamente también ayudar a lo mejor a sentirnos muchísimo más plenos. ¿Te late? Sí,
Me encanta. Ay, me encanta, pero nada más así para cerrar. Recapitulemos entonces, storytelling no nada más es una técnica, tiene que ver con un trabajo muy profundo y que va a implicar o sí tener que verte, tener que justamente sentir para que en la medida en que sientas lo puedas comunicar. Si quieres saber más de todo este tema que a mí se me hace no apasionante, sino lo que le sigue, esta mujer es la opción. Te dejo aquí abajo todas sus redes sociales para que la puedas seguir. Estás como Carol Pérez. Ah, ¿verdad? Ah, sí, Entonces, pereza se lee. me encanta. Y de cualquier manera, también te voy a dejar el link para que veas de qué se trata su emprendimiento, que de nuevo a mí se me hace divino, Bontea. También te la dejo en las ligas para que lo revises, esté estrenando página de internet. Entonces, bueno, estamos de manteles largos con esto. Mil gracias por esta generosidad, por abrirnos, sobre todo el panorama de que no es nada más una técnica, sino que es algo mucho más profundo y sobre todo por contagiarnos tu pasión, que como tal creo que es lo que hace que genuinamente movamos cosas y que como tal se cumpla la misión de este canal, que es volvernos nuestra mejor versión. Te quiero, millones de gracias. Gracias. No se pierdan el próximo video que voy a tener con esta mujer. Un besito Te y hasta quiero. la próxima. Gracias.